y sus relaciones. 2. Dibuje los músculos infraioideos, inserciones, inervación. 3. Dibuje el plexo cervical. Y 4. Dibuje el cateterismo venoso central. Y la medición de la PVC. PVC es presión venosa central. Siempre cuando comenzamos un capítulo, así como en miembro superior, en el caso del cuello también tenemos que hablar sobre anatomía de superficie. Vamos a ver los límites del cuello que los podemos determinar mediante anatomía de superficie. En primer lugar, vamos a trazar a partir del plano medio el borde inferior de la mandíbula hasta el ángulo de la mandíbula. Del ángulo de la mandíbula enviamos una línea imaginaria a la apófisis mastoides. De la apófisis mastoides va otra línea imaginaria hasta la tuberosidad occipital externa. Si nosotros unimos esta línea izquierda con la derecha, tenemos el límite superior de la región cervical. El límite inferior, aquí tenemos el borde superior del manubrio esternal. Lo continuamos con la clavícula hasta la articulación acromioclavicular. De allí va otra línea imaginaria hasta la apófisis espinosa de C7, de la séptima vértebra cervical. Nosotros podemos unir con la otra línea que viene del otro lado y hemos delimitado el límite inferior de la región cervical y el límite superior de la región cervical. Todo lo que vemos entre estas dos líneas es la región cervical. Hay otros muchos elementos anatómicos de anatomía de superficie, como vamos a poder ver enseguida. Por ejemplo, aquí tenemos este borde que pertenece al músculo trapecio. El músculo trapecio nos va a servir también para delimitar la región anterior del cuello de la región posterior del cuello. Trapecio, y acá también se ve trapecio. Otro músculo que puede verse fácilmente, verse y palparse, es este de acá, que es el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo tiene dos porciones. Una porción que se origina en el esternón y otra porción que se origina en la clavícula. Ambos terminan insertándose en la apófisis mastoides del temporal. Ambas porciones que van a formar, entre ambas porciones que confluyen, se forma un pequeño triángulo junto con la clavícula, borde superior de la clavícula y las dos porciones del esternocleidomastoideo forman un triángulo que se llama el triángulo de Sevillot. Acabo de escribir Sevillot con L, O y T, triángulo de Sevillot, que está formado por las dos porciones del esternocleidomastoideo y el borde superior de la clavícula. Por aquí no está descendiendo el nervio frénico que va a inervar el diafragma. Cuando tenemos hipo, podemos estimular presionando este nervio para controlar el hipo, llamado también cingulto, triángulo de Sevillot. Otros elementos anatómicos vamos a verlos. Aquí vemos
percibimos esta vena del sistema venoso superficial. Es la vena yugular externa, que cruza superficialmente el esternocleidomastoideo de arriba a abajo y de medial a lateral. Esta vena es importante porque es accesible para poder realizar el cateterismo venoso central. Detrás o al costado del esternocleidomastoideo vamos a poder percibir, no directamente, pero por medio de elementos anatómicos externos, está aquí los músculos escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Hay otros elementos anatómicos que también se pueden percibir en el plano medio, aquí donde estoy apuntando, que tienen que ver con la laringe. Aquí tenemos la laringe, que tiene esqueleto cartilaginoso. Donde está la punta de la flecha está la prominencia laringea, también llamada nuez de Arán, ¿no? Que está formado por la confluencia de las dos láminas del cartílago laríngeo, del cartílago tiroideo, y esta escotadura tiroidea. Esta parte de acá, la prominencia laringea, es mucho más prominente en el varón que en las mujeres. Se puede palpar perfectamente y también podemos palpar, ¿no?, la escotadura tiroidea, que es esta de acá. Podemos palpar también ambas láminas de este cartílago y vamos a ver que acá arriba está el hueso hioides, cuyas astas mayores también se pueden palpar. Más abajo podemos palpar también el cartílago cricoides, que es este de acá. También se puede palpar la glándula tiroides. Más aún si es que esta tiene aumento de volumen, que es relativamente frecuente. Y también por debajo, justo por encima de la horquilla external, los anillos de la tráquea se pueden palpar perfectamente y hay que conocer que en esta zona se puede hacer abordaje quirúrgico para hacer la traqueostomía. Vean cuántos elementos anatómicos de superficie se pueden percibir en el cuello. Aquí tenemos el hueso hioides, que está conformado por un cuerpo, dos astas mayores y dos astas menores. Uno puede también palpar el hueso hioides tocando entre el índice y el pulgar las astas mayores. Los otros elementos anatómicos que se pueden palpar también, todo el cartílago tiroideo, cricoides y los anillos traqueales. Esta es una imagen para ver las venas del sistema venoso superficial, que principalmente está representado por la yugular externa. La yugular externa se origina de la confluencia de la vena retromandibular, que aquí está ubicada dentro de la parótida. Se une a la auricular posterior para formar la vena yugular externa, que, como dijimos, cruza superficialmente al esternocleidomastoideo, termina drenando en la subclavia. La vena subclavia aquí se une, esta es la yugular interna. La yugular interna se une con la subclavia para formar el tronco brachiocefálico derecho o izquierdo también. Los dos troncos brachiocefálicos se unen y forman la vena cava superior, que es hasta donde debe llegar el catéter cuando se hace cateterismo venoso central.
La vena yugular externa puede recibir a la yugular posterior y a la yugular anterior. Ambas drenan en la yugular externa. Aquí hay un error, yugular externa es esta de acá. Y yugular posterior es esta de acá. Hay un cambio es un error de imprenta. Plexo cervical. Hemos estudiado el plexo braquial formado por C5, C6, C7 y C8. En cambio, el plexo cervical está formado por las ramas anteriores de C1, C2, C3 y C4. Este plexo cervical tiene ramas superficiales. Las ramas superficiales son ramas sensitivas que van a dar inervación sensitiva al cuello. Son el nervio auricular occipital, transverso del cuello, y las supraclaviculares, anterior, medio y posterior. Estos que están subrayados de rojo son ramas superficiales. Aparte de las ramas superficiales, van a dar otras ramas. Por ejemplo, el nervio frénico. El nervio frénico es rama del plexo cervical. Recibe ramitas de C3, C4 y también de C5. Otro elemento anatómico que es parte del plexo cervical es el asa cervical, llamada también asa del hipogloso. Esta asa del epigloso aparece justo por delante de la vena yugular interna. Está formado por dos raíces, una raíz superior y una raíz inferior. La raíz superior es rama del hipogloso y la raíz inferior viene de las raíces de los nervios raquídeos C2, C3. Hay anastomosis entre la raíz superior y la raíz inferior. Y esta asa del hipogloso se encarga de dar inervación motora a 3 de los 4 músculos infrahioideos. El único que no es inervado por el asa del hipogloso es el tiroideo, que recibe una rama directa del hipogloso. Otra imagen, otro dibujo del plexo cervical. Les recomiendo que ustedes vean imágenes de diferentes libros, porque a veces los dibujos varían un poco, pero se aprende. Aquí, por ejemplo, tenemos igualmente, ¿no?, la rama mastoidea, la rama auricular, la cervical transversa y las supraclaviculares, anterior, media, posterior. El nervio frénico que recibe ramitas de C3, C4, C5, el asa del hipogloso con su raíz superior y raíz inferior. Esta imagen es muy interesante. Aquí ustedes pueden ver esta línea negra que se está viendo acá. Representa el borde posterior del esternocleidomastoideo. Y en su tercio medio, por su tercio medio, las ramas superficiales del plexo cervical emergen de esta zona, del tercio medio. Rama mastoidea, auricular, cervical transversa y supraclaviculares, anterior, media, posterior. Entonces, algún anatomista ha llamado a esta zona, el tercio medio del borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿no?, le ha llamado peseta sensitiva a esta zona. Peseta sensitiva. Porque en esta región
del borde posterior del esternocleidomastoideo, por allí los nervios se hacen superficiales. Entonces, cuando uno diseca el cadáver, el cuello de un cadáver, puede ubicar el esternocleidomastoideo, que toma esta disposición recta cuando el paciente está volteando la cabeza al lado contrario. Pero en el cadáver se puede poner en esa posición y ubicamos el esternocleidomastoideo, ubicamos su tercio medio del borde posterior y podemos ubicar de esa manera las ramas superficiales del plexo cervical, que pasa por las apófisis transversas de la región cervical. Entonces voy a trazar una línea imaginaria, que está un poco torcida, la voy a corregir. Una línea imaginaria que va a pasar por las apófisis transversas, más o menos. Lo principal es que pasan por las apófisis transversas de la columna cervical. Un poco más abajo va a coincidir con el borde anterior del trapecio. Borde anterior del trapecio. Por eso les decía antes, en anatomía de superficie se ve el borde anterior del trapecio que nos está marcando, ¿no?, la región anterior del cuello, la región posterior del cuello. La región anterior del cuello está por delante de esta línea imaginaria y la región posterior del cuello, a la que también se llama nuca. Ahora, observen qué elementos anatómicos hay en la nuca. Como pueden percibir, como pueden ver, en la nuca prácticamente hay puro músculo nada más. Está el trapecio, estos músculos que en conjunto se llaman erector de la columna, tienen un nombre propio en el cuello, pero fíjense, músculo, 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 músculo y más músculo. Apenas está el nervio espinal por ahí. En la región de la nuca hay algunos elementos anatómicos vasculonerviosos, pero nada más. En cambio, en la región anterior, que le podríamos llamar también una región visceral del cuello, hay gran cantidad de elementos anatómicos importantísimos. Comencemos, por ejemplo, aquí tendríamos la laringe. Un poquito más abajo va a estar la tráquea. Y vemos su ubicación bastante superficial como para poder hacer la traqueostomía. A ambos costados está la glándula, los lóbulos de la glándula tiroides. Detrás está el esófago. Y estos elementos anatómicos vasculonerviosos muy importantes que están formando lo que se llama el van carotidio, formado por la carótida primitiva, la vena yugular interna y el nervio neumogástrico o vago. Luego, siempre también hemos nosotros aprendido, y siempre les insisto, ¿no?, en que todo el cuerpo humano está rodeado de piel, tejido celular subcutáneo y aponeurosis profunda. La aponeurosis profunda en el cuello se llama simplemente, ¿no?, aponeurosis cervical. Esta aponeurosis profunda o cervical rodea, fíjense, todo el cuello. Esta aponeurosis puede desdoblarse para envolver los músculos. Puede envolver los músculos. Y también, bueno, los músculos también anteriores, fíjense, y también va a enviar tabiques para formar esto que se llama vaina carotídea. La vaina carotídea es un estuche de tejido conjuntivo formado por proyecciones de la aponeurosis profunda, ¿no?, para envolver al van carotídeo. Entonces, el van carotídeo está dentro de la vaina carotídea.
Aquí vamos a ver, por ejemplo, estos músculos anteriores, estos que se llaman prevertebrales. Ahorita vamos a ver la clasificación. Músculos prevertebrales que están en el plano medio, muy pegados al plano medio. Y laterales, profundos laterales, como es el escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior. Entre el escaleno anterior y medio está emergiendo el plexo braquial. Esta es la clasificación de los músculos del cuello. Así nos sirve, por ejemplo, la clasificación o la división topográfica del cuello en región anterior y región posterior. Por lo tanto, habrá músculos anteriores y músculos posteriores. Los músculos de la región posterior lo vamos a estudiar cuando estudiemos nuca. Así que vamos a estudiar solamente los del grupo anterior. Incluso los del grupo anterior no vamos a estudiar todavía los suprayoideos, pero sí los vamos a identificar dónde están. El grupo anterior los podemos subclasificar en un plano superficial y en un plano profundo. Por eso les decía acá, fíjense, toda esta parte de acá son anteriores. El plano superficial está acá, el esternocleidomastoideo y los supra e infrayoideos. En el plano profundo están los prevertebrales, mediales y los laterales, escaleno anterior, medio, posterior. Como ustedes ven, todos estos músculos los estamos clasificando de esta manera. ¿Ven? Estos son los superficiales y acá están los profundos, mediales y laterales, escalenos anterior, medio, posterior. Vamos a comenzar con los mediales, que se llaman músculos prevertebrales. Se llaman prevertebrales porque están delante de las vértebras, estos de acá, prevertebrales. Recto anterior de la cabeza, recto lateral de la cabeza, largo del cuello, largo de la cabeza. Aquí tenemos los primeros 4 músculos profundos, laterales y mediales. Vamos a ver aquí. Bueno, vamos a ver primero los músculos prevertebrales. Este de acá es el recto anterior de la cabeza, recto lateral de la cabeza. Pequeñitos músculos, pequeños músculos. Este de acá, el recto anterior de la cabeza va de la apófisis transversa al occipital, a la base del occipital. El recto lateral de la cabeza, apófisis transversa, a la apófisis yugular del occipital. Podríamos decir simplemente occipital. Estos dos músculos, uno que es de anterior y lateral, son músculos pequeñitos que van en todo caso de la apófisis transversa del atlas al occipital. Con eso es suficiente. Están inervados por ramas anteriores de los nervios C1, C2. Luego viene el largo de la cabeza y el largo del cuello. El largo de la cabeza se llama así porque se inserta en el occipital y se va a originar en las apófisis transversas de C3, C4, C5, C6. Sus fibras se dirigen al occipital. El largo del cuello, en cambio, se origina en el cuerpo vertebral y va a otro cuerpo vertebral a otro cuerpo vertebral, aunque algunas de sus fibras pueden nacer en las apófisis transversas de las últimas cervicales. También están inervadas por ramas del plexo cervical. Los escalenos. Tenemos escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior. Vamos a ver las fallas, tienen defectos. Vamos a ver, por ejemplo, el escaleno anterior está bien dibujado. Se origina en las apófisis transversas de C3, C4, C5 y C6. Allí está bien. El escaleno medio comienza de las apófisis transversas de C2 hasta C7. Pero acá lo han dibujado mal
lo están haciendo comenzar del atrás. Esto está mal. Solamente es de 2 a C7. El escaleno posterior comienza en las apófisis transversas de 4, 5 y 6. Nada más. Como digo, aquí el principal error es que le han puesto que el escaleno medio comienza de la apófisis transversa del atlas, y eso no es cierto, solamente es de C2 a C7. Profesor, ¿y de qué libro son esos dibujos? Esto es de, me parece, de Henry Hollins, es un libro un poquito antiguo. Ahora vamos a ver el de Netter para enseñarles y les puedo decir por qué ha sido el error. En verdad, esto es origen del angular del omóplato. Esto es cerrado. Ahora, lo importante es esto. Ustedes pueden incluso, para evitarse tanta memoria que es innecesario, decir que los escalenos nacen en las apófisis transversas de la columna cervical. Punto. Con eso puede ser suficiente. Lo importante en los escalenos es su inserción. El escaleno anterior se inserta en... El escaleno anterior y escaleno medio se insertan en la primera costilla y el escaleno posterior en la segunda costilla. Pero para esto tenemos que ver la primera costilla. La primera costilla, esta es una vista inferior y esta es una vista de su cara superior. Esta primera costilla tiene cabeza, cuello, un tubérculo para la articulación de la articulación de la columna cervical, y en su cara superior tiene este importante tubérculo de Lisfranc. El tubérculo de Lisfranc es el punto donde el escaleno anterior se inserta. Delante del tubérculo de Lisfranc está el canal de la vena subclavia y detrás el canal para la arteria subclavia. Más atrás está la inserción del escaleno medio. Y ya dijimos que el escaleno posterior se inserta en la segunda costilla. Estamos viendo, hemos visto ya los rectos, pequeñitos músculos, largo de la cabeza, largo del cuello. Estamos en escalenos. Todos estos músculos están en el plano profundo. Vamos a terminar después viendo el plano superficial, porque son los que marcan los triángulos del cuello. Vean acá, parece que han copiado con... le han puesto como si fuera origen del escaleno medio, este de acá, cuando este es el elevador de la escápula, ¿ven? Este es elevador de la escápula. Y entonces lo han confundido y lo han dibujado como si fuera escaleno medio. Creo que ese es el error. Aquí tenemos un dibujo de Netter. Fíjense que tampoco ningún escaleno llega al atrás, ¿ya? Escaleno anterior, medio, posterior. Lo importante, como les decía, aquí el escaleno anterior está terminando en el tubérculo de Lisfranc. Por delante está el canal de la vena subclavia. Allí está la vena subclavia. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio pasa la arteria subclavia. Acá hay un pequeño canal de la arteria subclavia en la cara superior de la primera costilla. Y también pasa el plexo braquial. Entonces tenemos dos elementos anatómicos entre el escaleno anterior y medio. Arteria subclavia y el plexo braquial. Más atrás está el escaleno posterior. Observen también que entre el escaleno anterior y medio emerge el nervio frénico. Más abajo lo vamos a ver en el triángulo de Sevillot. También esta imagen nos puede servir porque
aquí en el borde anterior de la primera costilla es donde la arteria cambia de nombre de arteria subclavia a arteria axilar. Igualmente, la vena axilar cambia de nombre aquí en la primera costilla a la vena subclavia. Y por lo tanto, vamos a ver un video más adelante que se puede poner un catéter por la vena axilar, llegamos a la vena subclavia, pasamos al tronco venoso brachiocefálico, luego a la vena cava superior, a la aurícula derecha. A esto se llama cateterismo venoso central. El cateterismo venoso central también se puede hacer por la vena yugular externa y también por la yugular interna. Esta imagen simplemente es para graficar que el tronco simpático cervical se sitúa delante de los músculos prevertebrales. Aquí tenemos el ganglio cervical superior, medio e inferior, unidos por fibras del sistema simpático, delante de los músculos prevertebrales. A veces el ganglio cervical inferior se une al torácico superior para formar el ganglio estrellado, que es inconstante. Hemos visto la primera costilla, tubérculo de Lisfranc, punto de inserción del escaleno anterior y fundamental para ubicar el canal de la vena subclavia y el canal de la arteria subclavia. Más atrás está la inserción del escaleno medio. Me parece que acá hay una confusión, que esto pertenecería al elevador del escápulo. El mismo dibujo un poco más ampliado, siempre es bueno insistir, escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior. Delante del escaleno anterior, vena subclavia. Entre el escaleno anterior y medio, arteria subclavia, plexo braquial. Ahora, como estaba reclamando su compañera, vamos a ver los músculos superficiales. Pisma, esternocleidomastoideo, suprayoideos, infrayoideos. Los suprayoideos lo vamos a estudiar en detalle cuando hagamos la clase sobre región submaxilar. Ahora vamos a ver los infrayoideos, el platisma y el esternocleidomastoideo. Platisma. Este músculo está en el tejido celular subcutáneo. Es un músculo superficial. Tanto su origen como su inserción es subcutáneo. Aquí en el mentón y abajo, pasando por encima de la clavícula, en el tejido subcutáneo, como dice acá, de las regiones infraclavicular, deltoidea y acromial. Este músculo sumamente fino, ¿no? Tiene como función poner tensa la piel del cuello, deprime las comisuras labiales como quien abre la boca, ¿no? Y también la piel del mentón. Este músculo es inervado por el nervio facial, ¿no? Es un nervio de los músculos de la cara, de los músculos de la mímica. Por su inervación y por su función se le considera músculo de la mímica, pero básicamente está en la región más superficial del cuello. Es el músculo platisma. El esternocleidomastoideo, ya lo conocemos, tiene dos orígenes, external y clavicular, y se inserta en la apófisis mastoides. Está inervado por el nervio espinal. El hueso yoides, ya lo hemos estudiado, muy sencillo en su estructura, en sus partes, cuerpo hasta menor hasta mayor.
Sin embargo, es importante conocerlo porque este hueso nos va a servir para dividir a los músculos infraioideos y supraioideos. Los músculos supraioideos son 4 y los infraioideos también son 4. Aquí tenemos el supraioideos, el digástrico, estiloioideo, miloioideo, genioideo. Y los infraioideos, esternocleidoioideo. A este músculo también se le llama simplemente esternoioideo. Vamos a procurar llamarle así nomás, esternoioideo. Se llama esternocleido porque también tiene origen en la clavícula. Homoioideo, esternotiroideo y tiroideo. Poco a poco uno va a ir acostumbrándose a los nombres, ¿no? Bien. Este es el triángulo posterior y el triángulo anterior, que está subdividido por este músculo que se llama homoioideo. Vamos a ver cómo. Bueno, acá tenemos los 4 músculos infraioideos que están marcados, subrayados. Homoioideo, esternoioideo, el esternotiroideo, el tiroideo. Este es el hueso ioides que divide los músculos supraioideos y de acá para abajo los músculos infraioideos. Los músculos representados a la izquierda son un poquito más superficiales que estos 2 músculos representados a mi lado derecho. El homoioideo tiene 2 vientres, vientre inferior, vientre superior, unidos por un tendón intermedio. Se llama esto vientre inferior del homoioideo y vientre superior del homoioideo. Este músculo, vamos a ver más adelante, es el que subdivide los triángulos del cuello. Está oculto, no totalmente, la parte del tendón intermedio queda por detrás del esternocleidomastoideo. Luego viene este otro músculo que es el esternoioideo. Va del esternón al cuerpo del ioides. Como también tiene origen en el clavícula, también se le llama esternocleidoioideo. Si yo retiro estos 2 músculos, me encuentro con el siguiente plano, que está formado por el esternotiroideo y el tiroideo. El esternotiroideo tiene su origen en la cara posterior del manubrio esternal y se inserta en el borde externo de la lámina del cartílago tiroides, que se llama línea oblicua. Y como si fuera su continuación, se origina el tiroideo en esta línea oblicua y se inserta en el cuerpo y en el asta mayor del ioides. Como podemos apreciar acá, este músculo esternotiroideo tiene sus fibras divergentes. En cambio, el esternoioideo tiene fibras convergentes. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia está acá. Fíjense, esternotiroideo, fibras divergentes. Esternoioideo, fibras convergentes hacia el plano medio. De tal manera que vean, forma un rombo, un pequeño rombo. A este rombo se le llama rombo de la traqueostomía, porque en la parte más baja de este rombo, donde estoy apuntando, más o menos a 1 centímetro por encima de la horquilla esternal, que es el borde superior del manubrio esternal, se hace el abordaje quirúrgico para la traqueostomía. Rombo de la traqueostomía. Esta imagen es para ver este rombo de la traqueostomía. Una vez que hemos visto el rombo de la traqueostomía, vamos a ver las ramas de la arteria carótida externa.
las ramas de la carótida externa. Algunas de ellas son ramas cervicales y otras son ramas de la cabeza. La tiroidea superior, lingual, facial, faringe ascendente, occipital son ramas que nacen cuando la carótida está en el cuello. Las vamos a estudiar por separado, la tiroidea superior cuando estudiemos tiroides, lingual cuando estudiemos la región submaxilar, facial en cabeza, la faringe ascendente cuando hagamos faringe, la occipital cuando estudiemos nuca. Una imagen, aquí también hay otro error, ¿ven? Esta no es subclavia, este es el callado de la aorta. No se confíen en los libros, hay errores topográficos, no siempre son errores del anatomista, ¿no? Acá me parece que hay un error tipográfico. Este es el callado de la aorta. Del callado de la aorta, en el lado derecho sale el tronco brachiocefálico, de donde recién se desprende la carótida y la subclavia. En el lado izquierdo, la carótida común y la subclavia son ramas directas del callado aórtico. Aquí tenemos, por ejemplo, la tiroidea, que es rama del tronco tirocervical, y la tiroidea superior, que es rama de la carótida externa. Ambas se anastomosan y están irrigando la tiroides. Detalle que lo vamos a ver más adelante cuando hagamos tiroides. Esto es igual. Cuando hagamos tiroides lo vamos a desarrollar. Otra imagen para ver el rombo de la traqueostomía. ¿Ven ustedes? Este es el homoioideo, es la parte más externa. Hacia adentro está el externo ioideo. Y este es el externo tiroideo. Esta tiene fibras divergentes y este tiene fibras convergentes. Rombo de la traqueostomía, ¿no? Por encima de la horquilla external se hace aquí el abordaje quirúrgico para la traqueostomía. Aquí se pueden ver los músculos supraioideos, este es el ioides, y los músculos infraioideos. Esto ya hemos visto, el rombo de la traqueostomía. Esta imagen no es muy clara, mejor vamos a explicarlo con esto. Los triángulos del cuello. Esto ya lo conocemos, la región anterior del cuello tiene forma cuadrilátera. Este cuadrilátero está siendo atravesado por el esternocleidomastoideo, que divide la región anterior del cuello en un triángulo anterior y un triángulo posterior. No confundamos el triángulo posterior del cuello con la región posterior del cuello. El triángulo posterior del cuello pertenece a la región anterior del cuello. Disculpen la redundancia, pero por favor analícenlo. No confundan este triángulo posterior con la región posterior del cuello. Aquí tenemos este músculo homoioideo, que se va a originar en el borde superior del omóplato y se va a insertar en el cuerpo del ioides. Como dijimos, tiene un vientre inferior y un vientre superior. Este homoioideo es el que va a dividir los triángulos anterior y posterior. Aquí, por ejemplo, tenemos el triángulo carotídeo. En la imagen se ve que está formado por el borde anterior del esternocleidomastoideo, el homoioideo y el vientre posterior de este músculo que se llama digástrico. En el triángulo carotídeo va a estar la bifurcación de la carótida, la yugular interna, principalmente. Y aquí es donde nosotros podemos palpar el pulso de la arteria carótida.
o pulso carotídeo. Y este triángulo que se llama triángulo muscular, porque aquí están los músculos infraioideos, triángulo muscular. Luego, el vientre inferior del digástrico está dividiendo este triángulo posterior en un triángulo occipital y un triángulo supraclavicular. En el cuello hay otros triángulos, como este que pertenecen a la región submaxilar, triángulo submaxilar donde está la glándula submaxilar, glándula salival, y un triángulo submentoniano que está formado por los dos vientres anteriores del digástrico y el cuerpo del ioides. Aquí hay una región parotidia. La región parotidia no pertenece al cuello. Recuerden que cuando delimitamos el cuello, dijimos que tenemos el borde inferior de la mandíbula hasta el ángulo. Luego trazamos una línea imaginaria hasta la apófisis mastoides. De acá otra línea imaginaria a la tuberosidad externa del occipital. Observen que la región parotidia quedó por encima. Por lo tanto, la región parotidia no pertenece al cuello, pertenece a la región de la cabeza. Creo que tenemos una imagen de la región parotidia. Acá está. Del triángulo carotidio, mejor dicho, triángulo carotidio. Triángulo carotidio que está delimitado por el borde anterior del esternocleidomastoideo, el homoioideo y el vientre posterior del digástrico. Contiene la bifurcación de la carótida, la vena yugular interna, el músculo tiroideo. ¿No? Entonces, esto nos sirve para tomar el pulso carotídeo. Muchas veces cuando el paciente tiene presión baja, puede ser difícil percibir el pulso de la arteria radial, pero posiblemente podamos percibir mejor el pulso de la arteria carótida en el triángulo carotídeo. Ustedes que son curiosos, procuren encontrarse el pulso de la arteria carótida, el pulso carotídeo. Ya vimos esto, los triángulos del cuello. Siempre les recomiendo que vean una y otra bibliografía. Los enfoques de los autores y los dibujos son a veces un poco diferentes, pero igual que el acto de dibujar nos va a permitir aprender. Vamos a ver por planos el cuello. Aquí, por ejemplo, hemos visto la peseta sensitiva que está en el tercio medio del borde posterior del esternocleidomastoideo, donde emergen las ramas superficiales del plexo cervical. Mastoidea, auricular, cervical transversa y supraclaviculares. La vena yugular externa que pasa superficial, que cruza superficialmente al esternocleidomastoideo. Las dos porciones del esternocleidomastoideo, el triángulo de Sedillot. Aquí tenemos los músculos homoioideo y esternoioideo, que son infraioideos superficiales, y un poquito más profundos, el esternotiroideo y el tiroioideo. Ahora, cuando vemos los músculos infraioideos, vamos a ver acá, músculos infraioideos, creo que acá vemos. Bueno, vamos a hacer también. Los músculos infraioideos están inervados por ramas del asa del hipogloso, a excepción del tiroideo, al que le da una rama directa el hipogloso.
De los 4 músculos, 3 son inervados por ramas del asa del hipogloso y solamente el tiroideo es inervado directamente por una rama del nervio hipogloso. Por ejemplo, se ve, esta es una ramita del hipogloso, una rama directa para el tiroideo. Los otros 3, el esternotiroideo, el homoioideo y el esternoioideo, son inervados por el asa del hipogloso. En un plano un poco más profundo donde se ha cortado el esternocleidomastoideo y es por eso que se puede ver el tendón intermedio del homoioideo. Otra vez la ramita para el esternotiroideo. La yugular interna, ramas del plexo cervical y el plexo braquial. El nervio frénico y un poquito más profundo en el cual ya se ha retirado la vena yugular interna, se puede ver la carótida primitiva, la bifurcación, el nervio vago, los músculos prevertebrales, el tronco simpático cervical, plexo cervical, plexo braquial, incluso algunas ramas de la subclavia, de la arteria subclavia, la glándula tiroides, algunas ramas de la carótida externa, como la tiroidea superior, lingual, facial. Incluso se puede ver el nervio hipogloso, siempre una ramita para el tiroideo. El nervio hipogloso es un nervio que va a dar inervación motora a los músculos de la lengua. Por eso se llama gloso, es lengua, hipo es debajo. El drenaje linfático, ¿no?, tiene que ver con esta explicación. El drenaje linfático del organismo se da a través de dos vasos sanguíneos principales, el conducto torácico y la gran vena linfática. El conducto torácico va a drenar todo el cuerpo humano, a excepción de la zona sombreada, que es drenada por la gran vena linfática. El conducto torácico, que drena la mayor parte del organismo, comienza en esta cisterna de Pequet, a donde llega el drenaje linfático del abdomen y de los miembros inferiores, asciende por el tórax, el cuello y termina en el ángulo formado entre la vena yugular interna y la subclavia, se llama ángulo yugulo-subclavio. En el lado derecho, la gran vena linfática termina de manera similar en el ángulo yugulo-subclavio derecho. A esta vena linfática y a este conducto torácico, allí terminan estos vasos linfáticos, terminan en el conducto torácico y en la gran vena linfática en el lado derecho. A esto se suma una serie de grupos ganglionares que toman el nombre de la región topográfica donde se encuentran, como por ejemplo acá, submentonianos, submandibulares, occipitales, parotídeos, yugolotigástricos y, como puede apreciarse, siempre van a ir asociados a las venas, tanto superficiales como profundas. Como pueden ver en esta imagen, el tronco subclavio es un vaso linfático que viene del miembro superior y este viene del cuello, tronco yugular. Van a terminar en la gran vena linfática
que también puede llamarse conducto linfático derecho, ¿no? Y este es el conducto torácico. Ambos drenan en el ángulo yugosubclavio, ángulo yugosubclavio. También viene el tronco yugular. Está drenando los linfáticos del cuello. Estos troncobroncomediastínicos están drenando el tórax. Pueden drenar directamente a la vena o al conducto torácico. La vena yugular interna comienza en el agujero yugular. Es un agujero por donde emerge el seno sigmoide. El seno sigmoide, que es una vena del cráneo, es una vena principal del cráneo, en el momento en que atraviesa el conducto yugular cambia de nombre al de vena yugular interna hasta unirse con la subclavia para formar el tronco brachiocefálico en este lado, en este caso del lado derecho. Esta es la vena yugular externa. La yugular interna va a recibir la facial lingual tiroidea superior. A veces se juntan en un solo tronco que se llama tronco tirolinguofacial. También recibe a la vena faríngea, tiroidea superior y la vena occipital. El tubérculo de Chasseinac es un tubérculo que existe en la apófisis transversa de C7 y puede servirnos para ubicar por dónde ingresa, para ubicar la vértebra C7, ¿no? Y determinar por dónde está ingresando la arteria vertebral. El tubérculo de Chasseinac separa la arteria vertebral de la arteria carótida y sobre esta se puede presionar, no contra la cual se puede presionar la carótida. He tratado de buscar qué aplicación clínica puede tener el tubérculo de Chasseinac. Quizá desde el punto de vista quirúrgico pueda servir, pero desde el punto de vista clínico no he encontrado. Quizá algunos de ustedes, si encuentran, nos avisan. Las ramas de la arteria subclavia. Las ramas de la arteria subclavia son estas de acá. La torácica interna, que desciende al lado del esternón, va a irrigar los espacios intercostales y la glándula mamaria. La otra es el tronco tirocervical, llamado también tronco tiro-bicérvico escapular, porque da una rama tiroidea inferior, dos cervicales, ascendente y transversa, y una supraescapular. Fíjense, la supraescapular va a acompañar al nervio subescapular y pasa por la escatadura supraescapular. La otra rama es la vertebral, que ya sabemos que asciende por los agujeros transversos, y el tronco costocervical, cervical profunda, intercostal superior o suprema, que da irrigación a los dos primeros espacios intercostales. Aquí está resumido las ramas de la arteria subclavia, vertebral, torácica interna, el tronco tirocervical, llamado también tiro bicérvico escapular, con sus ramas, el tronco cérvico intercostal, cervical profunda, intercostal superior. El escapular descendente es inconstante. Puede ser rama profunda de la arteria cervical transversa. Ramas de la arteria subclavia. Vamos a ver ahora los corpúsculos. El corpúsculo carotidio y el seno carotidio. En la bifurcación de la carótida tenemos al inicio de la carótida interna el seno carotidio, que es una pequeña dilatación, y justo en la bifurcación el cuerpo carotidio. Ambos tienen receptores sensoriales para la presión y para la concentración de oxígeno.
Entonces, el corpúsculo carotídeo es un quimioreceptor. Va a percibir las variaciones de la concentración de oxígeno en la sangre arterial. Y el seno carotídeo va a percibir las variaciones de la presión arterial. Ambos están inervados por ramas del noveno y décimo par, glosofaringio y bajo. Si la presión arterial baja, entonces estos nervios que tienen receptores sensoriales van a mandar la información al tronco encefálico, que se va a encargar de enviar una serie de órdenes con la finalidad de subir la presión arterial. ¿Cómo se puede subir la presión arterial? Se activa el sistema nervioso simpático, que va a producir constricción de las arterias por acción de sus músculos. Disminuye el espacio vascular y sube la presión arterial. Lo otro es aumentar la fuerza contráctil del corazón y también la frecuencia cardíaca. De esa manera sube la presión arterial. En cambio, el corpúsculo carotídeo va a percibir, por ejemplo, disminución de la concentración de oxígeno. Igual, manda esa información al tronco encefálico. El tronco encefálico va a hacer que se aumente la frecuencia respiratoria y la profundidad de los movimientos respiratorios para que el pulmón funcione mejor y eleve la concentración de oxígeno. Actúa de manera inversa si es que sube la presión arterial y si es que en este caso sube mucho la concentración de oxígeno. Ambos pertenecen al sistema nervioso autónomo, porque esto funciona de manera automática sin que intervenga nuestra conciencia. Vamos a ver ahora algunas aplicaciones clínicas. Por ejemplo, acá tenemos el bloqueo del plexo braquial. Cuando hicimos miembro superior, vimos que se podía bloquear el plexo braquial por la axila. Aquí también se puede bloquear por encima de la clavícula. Ya sabemos que acá el plexo braquial está entre el escaleno anterior y el escaleno medio, y allí se puede bloquear el plexo braquial con xilocaína. Un buen bloqueo del plexo braquial va a permitir cualquier tipo de intervención quirúrgica en todo el miembro superior. Cateterismo venoso central. En este caso se está utilizando la yugular externa. Cuando ya está aplicado, se fija. El cateterismo venoso central, en este caso se está ingresando por la yugular interna. El cateterismo venoso central se puede hacer por la yugular interna. Perdón, voy a dibujar mejor. Por la yugular interna hasta la vena cava superior y aurícula derecha. También se puede hacer por la yugular externa. También se puede hacer por la vena subclavia. Y también se puede hacer por la vena cefálica. Tenemos 4 alternativas para poder hacer el cateterismo venoso central: yugular interna, yugular externa, subclavia, cefálica. Otra imagen del cateterismo venoso central, en este caso por la subclavia. También se puede hacer por la cefálica, también por la carótida externa, también por la carótida interna. ¿A dónde llegamos? A la aurícula derecha. O también puede ser a la vena cava superior. Paciente en decúbito dorsal con su cateterismo venoso central, listo para medir la presión venosa central, que se mide en centímetros de agua. A este aparato para medir se llama manómetro. Esta es una llave de triple vía.
que está conectada por acá hacia el suero, y esto al manómetro. Aquí se ha puesto un catéter venoso central por debajo de la clavícula, directamente a la subclavia. Mediante el cateterismo venoso central podemos hacer toma de muestras para análisis de gases de la vena, administración de líquidos, medicamentos, nutrición parenteral, cuando no se puede canalizar venas periféricas. Pero la principal indicación es medir la presión venosa central. La presión venosa central corresponde a la presión a nivel de la aurícula derecha o vena cava superior. ¿Perdón? Está determinada por el volumen de sangre, por el estado del corazón y el tono vascular venoso. Valores normales en centímetros de agua, 2 a 5 centímetros de agua en la aurícula derecha y en la vena cava superior 6 a 12 centímetros de agua. Se utiliza el sistema de vasos comunicantes, es un sistema físico, vaso comunicante. Aquí la presión es 0, tiene que estar al mismo nivel. 0. También puede medirse en milímetros de mercurio, pero se considera 0 a la altura. Tiene que estar puesto el manómetro. Acá simplemente puede ponerse una regla centimetrada, milimetrada, pero en centímetros de agua, ¿no? Entonces, esta presión va a empujar al catéter y acá podemos poner en centímetros de agua, ¿no? Por ejemplo, si esto está en la vena cava superior y esto está en centímetros de agua, posiblemente suba a 6 centímetros, hasta aquí más o menos. Y es normal. Si sube demasiado, es anormal, obviamente. La presión venosa central es un parámetro muy importante que se utiliza bastante de rutina en las unidades de cuidados intensivos. Si tienen la clavícula, la región cervical, y justo por debajo de la clavícula, en donde ingresa la vena axilar, se va a hacer la punción. Ustedes van a ver que el equipo es bastante sofisticado, un poco sofisticado, pero se puede simplificar. Vea, tiene una serie de catéteres, ¿no? Una llave de triple vía. Acá está poniendo se hace la punción por debajo de la clavícula, inmediatamente ya ingresó aquí. Por supuesto hay que tener experiencia. Aspira para ver si estamos en la vena subclavia. Luego se pone una guía. Se pone una guía y luego se va a sacar el catéter de punción, que es una aguja metálica rígida. Y se queda esta guía, que es flexible y delgadita. Ahora va a ingresar, le va a hacer un pequeño abertura de la piel, muy pequeña, solamente de la piel, y luego va a poner el catéter de punción. Este catéter de punción tiene una punta fina y afilada para que el orificio que está en la vena sea un poquito agrandada. Ingresa y abre un poquito más la abertura de la vena. Luego la retira. Sigue la guía. Ahora sí, recién pone el catéter definitivo, que tiene una punta Roma, ¿no? Obviamente para no dañar la vena cava superior. Luego ingresa con el catéter. Fíjense este aditamento amarillo que va a ser puesto hasta casi a la piel. Es como un indicador que nos va a decir
si es que la punta del catéter ya está en la vena cava superior. Vean ustedes, aquí está el indicador. Luego saca la guía y se queda el catéter. Este catéter ya está en la aurícula derecha. Es una llave de triple vía. Y si ustedes pueden percibir, este catéter, si uno lo jala, involuntariamente se puede salir. Por eso es que se le tiene que fijar. Ahí está este aditamento que nos marca el límite. Pone suero fisiológico, aspira y pone para ver si, para estar seguro que está permeable. ¿Ven? Saca un poco de sangre. Entonces, de la llave de triple vía, una llave va al catéter, otro va al suero y otro va al manómetro. Está yendo a la vía. Se abre, bueno. Ahora lo que tiene que hacerse es fijar el catéter, porque si no se puede salir. Para fijar va a poner un par de puntos en unos orificios que tiene este aditamento de color verde. Esa aguja simplemente pasa a la piel y luego se amarra. Se pone a un lado y a los dos lados y permanece fijado. Falta el otro punto, lo vamos a acelerar un poco, amarrando. Lo único que está haciendo es fijar el catéter para que no se salga involuntariamente. Se le pone, fíjate, el nombre de